Muy buenas noches, bienvenidos acá a este humilde espacio que hemos dado por llamar Rincón Apologético. ¿Cómo les va a todos los que nos están viendo y los que se están sumando a esta transmisión en directo? Vaya a saber de qué país nos estás mirando y quiero agradecerte porque siempre estás ahí del otro lado para poder ayudarnos, ¿no es cierto?, a través de del poder compartir lo que nosotros hacemos, como así también dejándonos tus opiniones, comentarios y tus aportes también. Así que el día de hoy va a ser una transmisión un poco más breve, pero la verdad es que en este tiempo que contamos, ¿no es cierto?, con la presencia de Gabriel, queremos explotarlo al máximo, porque sabemos de que sabe un montón y muchas veces nosotros tenemos un montón de dudas al abordar un tema tan, pero tan importante y también quizás tan mal transmitido desde los medios de comunicación. Por eso es que hoy tenemos la oportunidad de poder charlar con alguien que verdaderamente sabe, como decimos acá en Argentina, que tiene la posta, que sabe verdaderamente. Así que le quiero dar una cálida bienvenida a Gabriel Ballerini. Gabriel, ¿es Ballerini o Ballerini? Perdón. Ballerini tiene origen italiano, pero es lo mismo. Muchísimas gracias, Gabriel, por hacerte este espacio y compartir con nosotros esta breve transmisión. Un gusto, Santiago, poder hablar. Bueno, a ver, Gabriel, para los que quizás se están empezando a conectar, ¿no es cierto?, en esta transmisión, les contamos que particularmente acá en Argentina estamos viviendo días donde se está, y lamentablemente ya se ha hecho, se ha instalado nuevamente el tema del aborto. El aborto, a ver, para proponerlo como debate dentro del Senado y, bueno, muchos espacios buscan el poder legalizarlo, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy acá le estamos tratando de dar duro a este tema para que todos los cristianos que sean de esta zona y también, ¿por qué no?, aquellos que están en otros países puedan aprender a cómo argumentar en contra de todas estas ideas que terminan siendo falaces y que muchas veces por causa de la forma en la que lo presentan uno queda un poco confundido. Gabriel, a ver, nosotros tenemos acá un espacio donde muchas veces jugamos a ser un poco el abogado del diablo, decimos, porque lo que hacemos a los entrevistados como vos es proponerle algunos de los argumentos más comunes que suelen utilizar estos grupos, y en este caso feministas, ¿no es cierto?, y que tratan de llevar la iniciativa del aborto. Así que, ¿qué te parece si te empiezo a enumerar algunos de ellos? Sí, claro, cómo no. Gabriel, a ver, primero que todo, una de las cosas que hoy por hoy, yo viendo los medios de comunicación, más se utiliza como argumento para poder legalizar este tema es básicamente el problema que ocurre, ¿no es cierto?, en cuanto a la salud de las mujeres a la hora de hacerse un aborto clandestino. Lo que proponen muchas veces es, bueno, los abortos ocurrieron y van a seguir ocurriendo. Y como no está legalizado esto, no se pueden las mujeres tratar en clínicas que tengan los recursos necesarios para poder proporcionar la seguridad necesaria en su integridad física. Ahora, ¿esto es un buen argumento para tratar el tema del aborto, Gabriel? El tema está instalado en la sociedad, ahí en esa introducción hay muchos temas para poder considerar. Una de las causales y una de las motivaciones por las cuales se quiere imponer la benevolencia de considerar la despenalización, precisamente tiene que ver con la cantidad de mujeres en estado grávido, embarazadas, que teniendo la decisión personal de abortar, no logran poder hacerlo dentro del sistema de salud y lo hacen en un ambiente clandestino, y ahí se traza una diferencia de clases, porque uno de los reclamos es la diferencia de clases entre ricos y pobres, aludiendo que las mujeres más ricas son las que tienen posibilidad de abortar en clínicas privadas, y las más pobres son las que lo hacen en lugares muchas veces no dirigidos por profesionales y resaltan la tasa alta de mortalidad de mujeres que mueren en el mismo proceso del aborto. Acá hay varios temas a tratar. Uno es
las estadísticas son abrumadoras, nadie quiere la muerte de nadie, la verdad que es un problema humanitario que mujeres, aún en su mala decisión de tener que pasar por el aborto, tengan que morir. Este es un problema que como sociedad tenemos que abordarlo, este es un problema que el Estado tiene que meterse también, pero no en darle lugar al reclamo en sí, porque el aborto no es un tema de salud pública, el aborto es contrario a la salud. El médico se formó precisamente para salvar vidas. La finalidad de la medicina siempre estuvo en favor de el bien, de buscar el bien. Ya desde tiempos de juramento hipocrático, los médicos realmente juraban en hacer el bien y evitar el mal. Aún se cita en el juramento hipocrático el abstenerse de hacer una indicación médica a un paciente, a una paciente que le provocara el aborto. De modo que el aborto fue considerado siempre en la historia de la medicina como una gravísima falta al código deontológico. No es propio de la medicina el tener que abordar la muerte de un paciente. Y esta es una de las falacias y una de las mentiras en donde se apoya precisamente este reclamo. Yo escuchaba hablar a los médicos que tienen una mentalidad pro aborto y resaltan la problemática de la mujer, de las muertes de mujeres, pero lo que se pierde de vista es que el médico frente a una mujer embarazada no está frente a un paciente, está frente a dos pacientes. Entonces, ¿qué hace con la vida del niño por nacer? Y eso nos corre a otra discusión, ¿verdad? Que es el análisis de la valoración que uno hace sobre esa vida. El punto es que el derecho a decidir se contrapone contra un derecho fundamental y el primer derecho que toda sociedad tiene que defender, que es el derecho a la vida. Por supuesto que la mujer tiene libertad para hacer con su cuerpo lo que cada una en su buen saber y entender prefiera hacer. Pero el problema acá es que estamos hablando del cuerpo de otra persona. Y hay una negación permanente, aquellos que tienen una mentalidad en favor de la despenalización, hay una negación de la realidad. Se niega el estatus de vida humana del embrión. Y ahí caemos en otra falacia. Ahí se lo vende de científico un dato que en realidad no lo es. Ningún científico bien informado puede negar la existencia de la vida humana aún a partir de la vida embrionaria unicelular. Aún cuando tenemos allí la primera célula, el cigoto, estamos en presencia de una vida humana diferente, con un ADN diferente. No es parte esa vida, ese ADN de los progenitores, no es parte de la madre, no es parte del padre. Ese embrión, aún desde su etapa más primitiva, no es parte del cuerpo, de modo que la mujer no puede decidir sobre la vida de otra persona. Entiendo, y de hecho has contestado algunas de las otras preguntas que tenía para hacerte, así que muchísimas gracias. Ahora, Gabriel, una de las cosas que está sucediendo y que creo de que muchas veces se repite en la historia, es que cuando hablamos de cosas por el estilo que tienen que ver con la vida humana, se trata de deshumanizar, ¿no es cierto? Cuando se habla del feto, ¿no es cierto? Se trata de cosa y se lo deshumaniza. Recuerdo, bueno, este último siglo, ¿no es cierto?, cómo muchas veces las mayores matanzas de seres humanos han sido causa de deshumanizar, ¿no es cierto?, quitarle el ser humano. ¿Cómo es esto?
A ver, ¿cómo nosotros podemos llegar a saber, y de hecho recién apelaste un poco a las evidencias científicas que hay, pero si tuviéramos que profundizar un poquito más, ¿cómo nosotros podríamos llegar a saber, a tener completa certeza de que lo que se está gestando en el vientre materno desde el momento de la fecundación es un ser humano y que por sí mismo tiene un valor intrínseco? Exactamente, es decir, aún desde el primer momento, uno ya conoce desde el conocimiento científico, desde la embriología. Hoy se avanzó, a ver, volvamos para atrás. Muchas veces a quienes defendemos la vida intrauterina se nos acusa de que tenemos un pensamiento anacrónico, un pensamiento retro, un pensamiento que tiene que avanzar y que es dogmático y que es un tema religioso y que es un tema de fe. La verdad es que aún la religión realza los valores, no es un tema religioso, aunque la fe nos posiciona siempre en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la verdad que apunta al bien. Pero sacando de tema, digamos, todo el aspecto religioso de fe, nuestra posición en la defensa de la vida intrauterina se basa pura y exclusivamente en el conocimiento científico. La vida humana comienza a partir del momento de la fecundación con la fusión de dos gametos, cuando se une allí el óvulo y el espermatozoide, comienza a haber una vida que es autónoma desde el punto de vista genético. Esa vida humana tiene un ADN humano diferenciado del ADN de los padres. Entonces, hay un principio ahí desde el punto de vista biológico, desde el descubrimiento de la ciencia, es un dato duro. Yo tengo una vida humana nueva, una vida humana separada y diferenciada de los progenitores. Pero si uno quiere complejizar desde el pensamiento racional y buscar aún respuestas desde la filosofía, desde la ontología, porque muchos dicen, ok, lo que hay ahí es una semilla, lo que hay ahí es una persona en potencia. Eso no es una persona, va a llegar a ser una persona. Desde el punto de vista ontológico, filosófico, eso no admite ningún tipo de análisis, es irracional. ¿Por qué? Porque nada pasa de la potencia al acto si no es lo que ya está en acto. Es decir, lo que yo tengo, y esto es el primer principio aristotélico de la metafísica. A ver, si vamos a jugar de filósofo, hablemos de filósofo, y si vamos a hablar de medicina, hablemos de medicina. El problema es que cuando uno entra en diálogo con aquellos que tienen un pensamiento abortista, no son capaces de afirmar el argumento ni desde lo filosófico, ni desde lo médico, ni desde lo ontológico, ni desde lo embriológico. Entonces, cuando los argumentos se caen y las mentiras se caen, viene el desprestigio, viene la agresión, viene la hostilidad, y la verdad ya no hay debate. Es decir, una de las premisas, el primer principio de la metafísica aún de Aristóteles, alguien dice una vida no es vida sino hasta, uno se pregunta, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Qué es lo que define la vida humana? La vida humana no desde lo creemos, de lo que creemos, no desde lo que me dice mi dogma, desde lo que la ciencia hoy me permitió conocer. Vos hiciste alusión a la historia de la humanidad. La realidad es que con la historia de la humanidad en algún momento se pensaba que ni las mujeres eran humanos, en un momento de la historia ni que los niños eran humanos, en un momento de la historia de que los negros no eran humanos, y todo aquello que uno consideraba ajeno a la especie la eliminaba. Esto de elegir quién tiene que vivir, quién tiene que morir, es totalmente autoritario. Realmente es algo muy facho. En una época de la historia
ciertas personas se les ocurrió que los negros, que los gitanos y que los judíos no tenían que vivir, y de ahí salió Auschwitz. Entonces, que una persona tome la decisión para eliminar a otra persona es absolutamente autoritario. Eso no es ser progresista. El aborto es el peor crimen fascista de un pensamiento autoritario que quiere eliminar la vida de otra persona. Entonces, poniéndolo en términos de la realidad social que estamos viviendo, que es lamentable, mujeres que están en situación de vulnerabilidad, tienen que ser ayudadas, tienen que ser guiadas. El Estado tiene que avanzar en políticas de educación sexual, de agilizar aún todas las normativas que permitan la adopción, hacer una fuerte campaña de educación, poder acompañar, no solo desde el Estado, aún también desde las bases de nuestras congregaciones, poder acompañar a mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Pero nunca el aborto es la solución. Entonces, como no se pueden sostener los argumentos biológicos, embriológicos, filosóficos, ¿qué se hace? Negar el estatus del embrión y se dice que eso no es persona, es una cosa, es decir, se cosifica el embrión. La única manera que la sociedad pueda avanzar en un proyecto de despenalización del aborto es aceptando la idea, mitigando la conciencia natural. Siempre la conciencia habla, con Dios y sin Dios, la conciencia habla, la conciencia natural del hombre. La famosa ley natural de Lewis, ¿no? Por supuesto, exactamente. Es decir, aún la conciencia natural, hay conciencias que están cauterizadas, hay pensamientos que están, en Reina Valera te lo digo, entenebrecidos. Hay pensamientos que están cauterizados, pero siempre hay una lucecita allí que le lleva al hombre a creer y a pensar que esa acción es mala o que ese acto no es bueno. Entonces, la única manera de cauterizar el pensamiento, la conciencia natural de que el aborto es algo malo, es cosificando el embrión. Es precisamente restarle el estatus de persona que tiene. Entonces, esta ideología que se apoya ahí en este movimiento feminista, la nueva izquierda, como lo llaman algunos, y todo este pensamiento, ¿verdad?, que apunta a establecer en todo Latinoamérica una serie de leyes, lo que hace es cosificar precisamente al embrión y decir, no, es parte de mi cuerpo, yo tengo derecho a elegir en mi cuerpo. Ese derecho tiene la limitación del cuerpo del otro. Entonces, ahí estamos hablando, y el tema de fondo es que estamos hablando de otra vida, estamos hablando de que el aborto es ponerle fin a la vida inocente de un ser humano en gestación. Por eso que el tema es muy amplio, el debate es amplio, hay que abordarlo bien desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, pero no sacar de escena a uno de los dos grandes protagonistas que tenemos en este dramático tema. La vida de la madre, por un lado, con todos sus derechos, pero también el niño por nacer como persona diferenciada a la madre y que también en nuestra legislación es sujeto de derecho. Nuestra Constitución, porque si van a sacar una ley, si van a despenalizar, van a tener que hacer grandes reformas y van a tener también que cambiar la Constitución. La Constitución Nacional tutela la vida humana a partir del momento de la concepción, a partir del momento de la fecundación. Ahí se produce una vida nueva. Cuando la Argentina suscribe uno de los tratados internacionales, yendo al tema legal, en el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño por Nacer, que ahora el 25 de marzo precisamente está la marcha en alusión al Día de los Derechos del Niño por Nacer, va a haber movimientos y marchas en todo el país.
Precisamente la Convención de los Derechos del Niño establece que la vida humana comienza en el momento de la fecundación y que la persona humana va desde la fecundación hasta los 18 años. ¿Sí? ¿Hola? Hola, sí, te escuché un poquito con delay. De modo que cuando hablamos de vida humana, estamos hablando precisamente de una persona, aún en su primer momento, es sujeto de derecho. ¿Sí? Totalmente, totalmente. De hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención y que seguramente a vos también te llamará la atención es que, a ver, nosotros que somos personas de fe, ¿no es cierto? Cuando abordamos en una sociedad que hoy por hoy está tan secularizada, el tema de Dios, el tema de la fe y demás, la sociedad como que toma una postura completamente científica, ¿no es cierto? Apela a las evidencias científicas, a lo que la ciencia nos puede hablar, y si la ciencia... ¿Estás ahí, Gabriel? ¿Gabriel? ¿Estás por ahí? A ver, perdimos a Gabriel. ¿Estás por ahí? Hola. Un segundito nada más. A ver, perdimos ahí a Gabriel. Gabriel, ¿estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, ahora sí, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Claro, te decía, ¿no es cierto?, de que hoy por hoy vivimos en una sociedad donde muchas veces cuando hablamos del tema de Dios y todo lo que tiene que ver con nuestra fe, apela tanto a la ciencia y a lo que la ciencia puede decir y demás, pero cuando hablamos de cuestiones morales y éticas, ¿no es cierto?, donde no apelamos a la religión ni a la fe, sino que apelamos a la experiencia moral, es como que automáticamente se trata de quitar de un costado las evidencias científicas con las que hoy contamos. Porque, a ver, acá hay algo que es claro. Quizás hace 100 años atrás, el conocimiento genético que nosotros tenemos hoy, no lo teníamos en aquel momento. Entonces, era una pregunta como ¿cuándo comienza la vida de un ser humano? Era muchísimo más complejo. Pero hoy con la genética, cómo ha avanzado y demás, a nosotros un montón de otras preguntas que en otros tiempos se nos hacía imposible poder abordar, hoy es mucho más sencilla y sin abordar y sin apelar a la fe o a una ideología basada en cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Exacto, ahí hay varios temas. Desde el punto de vista biológico, ¿no? Hasta donde yo sé, la ciencia descubrió que el único acto que lleva en sí mismo la potencia de generar la vida, ese es el momento de la fecundación. Ahí ya hay una vida humana, ahí hay una fusión nuclear, hay una vida absolutamente diferenciada desde el punto de vista biológico, genético, de la vida de los padres, ¿no? Ese momento de la fecundación tiene en sí mismo la potencialidad de generar una vida. Por supuesto que lo que va a desarrollarse en los distintos estadios embriológicos, lo que pasa a ser embrión, después pasa a ser feto y va evolucionando en su corporeidad. Lo que va a crecer y desarrollar es su cuerpo, pero no hay diferencia sustancial. La persona humana comienza su existencia en la fecundación. De modo que, desde el punto de vista biológico, uno dice, ok, ¿cuándo comienza a ser persona? Aquellos que dicen no comienza en la fecundación. Uno se pregunta, bueno, ¿cuándo? Es más difícil para el pensamiento científico poder determinar cuándo lo que no es persona pasa a ser persona, que de repente mágicamente pasa a ser persona. Y uno dice, no, científicamente, bueno, ¿en qué momento pasa a ser persona? Y uno dice, bueno, a partir de que le late el corazón, es persona. Cuando tiene el sistema cardiológico desarrollado, ahí es persona. Ok, uno se pregunta, bueno, de grande esa persona adulta, ¿verdad? Una persona adulta entra en un paro cardíaco. El corazón no late porque está en paro. ¿Qué hago? No le hago RCP. No le hago resucitación cardiopulmonar porque esa persona dejó de ser persona porque el corazón no le late. Es absurdo. Uno dice, no, está bien. Entonces, algunos van a la semana 12, que es lo que proponen, porque hablan de que el sistema nervioso central, el tubo neural, pasa a tener completo desarrollo embriológico, y uno dice, bueno, ok,
el sistema nervioso central es el referente para considerar a una persona humana. Y uno dice tampoco, porque lo que me define persona tampoco son mis capacidades sensitivas, mis capacidades neuronales. Una persona adulta, ya nacida, mayor, que perdió el sensorio por una enfermedad neurológica, que ella no es más persona. Una persona que no está en pleno uso de sus facultades mentales, que tiene deteriorado el sensorio, la parte motora, su sistema nervioso no le funciona o aún está en estado vegetativo, no con muerte cerebral, pero aún muy dañado en su sistema nervioso. No es persona. De modo que caemos en un absurdo, porque la definición de persona aún trasciende lo biológico, ¿verdad? El ser persona no persona tampoco es un tema de dogma, tampoco es un tema de fe. Ahora, hay una disciplina, como lo es mi especialidad, la bioética, que es la que valora éticamente los actos médicos. Entonces, cuando se habla de moral, cuando se habla de ética, se está hablando de que en el ejercicio de la medicina tiene que haber una ética que pueda valorar los actos médicos. Ningún médico puede hacer lo que se le ocurre frente a la vida de un paciente. El avance de la ciencia tiene que avanzar la ciencia, pero con conciencia, porque cuando la ciencia avanza sin ética, la ciencia sin ética provoca la ruina de la humanidad. Podés arribar a cualquier situación. Te hago una pregunta breve nada más. Ahora, ¿cómo es esto, no es cierto? Porque si en especialidades como la medicina, ¿no es cierto?, se necesita la ética siempre se necesita cuando dentro de la ejecución de determinada práctica, por lo menos lo que considero yo, se vincula o está unida a el factor humano, porque el ser humano en sí mismo tiene un valor intrínseco donde no se puede aplicar o hacer determinadas cosas que vayan por encima de ese valor moral, ¿o no? Tal cual. La vida humana es valiosa en sí misma. Y esa valía, ese valor, es precisamente por la dignidad humana que tiene esa persona. Nosotros valemos por lo que somos y no por lo que tenemos, ¿no? A veces las personas le asignan valor a las personas por lo que tienen, por los logros que alcanzaron, por el dinero que pudo haber producido en una vida. Si es así, si es asá, si tiene esto, si tiene aquello, esa persona es valiosa. Pero la realidad es que el ser humano es valioso por lo que es. Y ahí hay una gran vara para que como sociedad podamos pensar, ¿no? La persona humana es valiosa precisamente porque tiene dignidad, no tiene precio. De modo que cuando uno define al hombre, uno no lo puede, como vos muy bien lo señalabas, uno no lo puede definir solamente biológicamente, genéticamente. El hombre está atravesado por un montón de disciplinas. ¿Qué es el hombre? Entonces, la antropología, la psicología, la sociología, la teología, la filosofía, la medicina y todas las ciencias de salud van a dar una idea de lo que es el hombre. Pero cuando abordamos temas tan complejos como es ¿qué es la persona humana?, tienen que entrar en discusión un montón de variables, un montón de actores que nos ayuden a comprender la magnitud de lo que es el hombre desde las distintas perspectivas. Entiendo. Gabriel, nos quedan poquitos minutos nada más y necesito hacerte dos preguntitas rápidas, si puede ser. Claro. La primera tiene que ver con, obviamente, y tengo a alguien especial para poder responder esta pregunta, ¿no es cierto? Tiene que ver con las cuestiones morales, ¿no? Hay cuestiones morales que, como vos bien decías, y dentro del marco de nuestra cosmovisión, podemos entender de que muchas veces el entendimiento moral en algunos aspectos está un poco más o deteriorado, más nublado, y en otras personas quizás no. Pero cuando hablamos de cuestiones morales, tenemos que saber de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder experimentar la moral, ¿no es cierto? Ahora, hay determinados casos específicos
donde hay, como bien muchos filósofos dicen, áreas grises en cuanto a lo moral, donde se hace muy difícil diferenciar entre lo correcto e incorrecto, entre lo justo e injusto y demás, ¿no es cierto? Viendo los medios de comunicación, muchas veces estos movimientos feministas apelan a casos que son muy ínfimos en cuanto a número, que tiene que ver, ejemplo, con el famoso caso de la mujer que está embarazada producto de una violación. No es el común denominador de los casos, pero muchas veces se apelan a esos para tratar de ganar el debate. En esos casos, donde las cuestiones morales parecen estar en una escala gris y se hace difícil poder tomar quizás decisiones o partido en cuanto a un lado o el otro, ¿cómo un cristiano puede llegar a responder correctamente ante esos tipos de problemas? Para entender un poco el tema que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de que algo es bueno o malo, cuando alguien tira algunas verdades en este sentido, enseguida del otro lado vas a tener a alguien que te va a decir, no, eso es bueno para vos, pero no es bueno para mí. De modo que la asignación de un valor, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, en este tiempo de subjetivismo, el subjetivismo que te dice, eso es bueno para vos, no es bueno para mí. Vos hacés lo que quieras con tu vida, pero yo con la mía hago lo que quiero. Frente a una postura como esa, es imposible concordar. Entonces la sociedad avanza en un segundo nivel y dice, no, momento. Si todos hacemos lo que cada uno quiere, bueno, como sociedad estamos en un problema. Entonces, nos ponemos de acuerdo como sociedad y si la mayoría estamos de acuerdo en que ciertas cuestiones son buenas o ciertas cuestiones son malas, entonces, bueno, votemos, concordemos, digamos, a ver qué es bueno, qué es malo. Y este es precisamente el tema del aborto. La sociedad lo que hace es abrir el tema para, a través del constructivismo, otra variable de la moral, todos nos ponemos de acuerdo y si todos decimos esto es bueno para esa sociedad, el aborto no es algo malo, el aborto es algo bueno. Y eso te cae en una ética o en una moral también relativa, también subjetiva, que es el pacto social, es el constructivismo. Pero uno tiene que pensar y hacerse la pregunta, decir, ¿habrá alguna manera en que podamos encontrar una norma objetiva? ¿Habrá alguna variable de pensamiento racional que uno diga, no, este acto es bueno, este acto es malo? Y cuando uno apela a esa ley natural, a ese pensamiento natural, en cualquier pueblo de toda la humanidad, a lo largo de todo el análisis de la historia universal, siempre hay una máxima superlativa que es el no matarás. Que los hombres y mujeres de fe la tenemos también como un pilar y como un mandamiento, el no matarás. Ese no matarás es una máxima universal. Nadie, por la ética que tenga y por la moral que tenga, va a poder decir que matar es bueno. El acto de matar a otro es una mala acción. De modo que la única manera de poder avalar la despenalización es precisamente quitarle al embrión su estatus humano. Porque es la única manera de poder flanquear ese pensamiento natural que me lleva a entender que es la muerte de otra persona. Entonces, la única manera de acallar la voz de la conciencia natural que habla es negando la realidad. Entonces los que están a favor de esa despenalización lo que hacen es sacar absolutamente de escena y realzar la problemática social que de veras es una problemática social, que es la que viven las mujeres que tienen decisión de no continuar y no dar a luz y que lamentablemente, tristemente, pasan por un aborto y terminan muriendo. Yo creo que para redondear un poquito, Santiago, como sociedad tenemos que encontrar las causales que llevan a que una mujer
en su última instancia quiera o tenga que estar considerando la realización de la práctica del aborto. Creo que como iglesia, como ONG, como sociedad civil, aún en las políticas de Estado, se tienen que desarrollar alternativas previas que puedan acompañar a las mujeres para que ningún niño más muera y ninguna mujer más tampoco esté lamentablemente perdiendo la vida. Necesitamos avanzar hacia una sociedad de mayor civilidad y por supuesto avanzar en una sociedad que es la sociedad que todos queremos, ¿no? Que haya más respeto. Uno de los problemas de la Argentina es la falta de respeto en el trato diario, la falta de respeto de padres con los hijos, la falta de respeto en el tránsito, la falta de respeto frente al valor de la vida. Totalmente. Si una sociedad no respeta la vida, entonces, chao, ya no hay más respeto de nada. Muchísimas gracias y le damos gracias a todos los que están del otro lado por este tiempo que nos permitieron entrar a sus casas y poder tratar un tema tan interesante como es el aborto. Gracias, Gabriel, muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau.